Buenos días, mi nombre es Kelly Flores, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Pertenezco al grupo F de la materia de Fisiología Vegetal y el día de hoy les voy a hablar sobre muerte vegetal. Como índice de mi exposición, tengo dos puntos a tratar, en este caso la muerte vegetal, dividido en las plantas anuales, plantas perennes y plantas bianuales, y también acerca de la muerte celular programada, netamente en el desarrollo de la planta y en respuesta al estrés. Entonces, la muerte es la finalización de la vida de una planta y por lo tanto también es la última etapa de su ciclo vital. Cada especie va a tener su propio tiempo de vida y por último va a morir. Al morir, la planta se llega a secar o a podrir, como podemos ver en la imagen. En la parte superior tenemos una planta seca y en la parte inferior tenemos una planta en estado de pudrición. Entonces, estas plantas van a ser aprovechadas por otros seres vivos que posteriormente las van a convertir en lo que es abono. Cabe recalcar que generalmente una planta de la misma especie va a ocupar el lugar vacío cuando una planta muere. Las plantas pueden ser divididas en anuales, perennes o bianuales. Las plantas anuales son las que viven solo durante una temporada. Entonces se puede decir que su ciclo vital es muy veloz. En general van a nacer, se van a desarrollar y van a florecer durante la primavera y el verano. Van a producir sus frutos a finales de la época estival o ya en otoño y en esta misma estación o en invierno van a morir. Se caracterizan por liberar muchas semillas para garantizar su supervivencia. Entre las plantas anuales se van a encontrar no solo plantas de jardín, sino que también vamos a encontrar verduras, hortalizas y las hierbas silvestres. Incluso la maleza y las malas hierbas están dentro de esta categoría. Las plantas anuales se dividen en plantas anuales resistentes. Estas son las que persisten en temperaturas frescas y en condiciones de congelación. Se plantan principalmente a principios de la primavera o a final del invierno. Tenemos también las plantas anuales semiresistentes, que este grupo de plantas podemos encontrar la petunia o la caléndula. Estas van a sobrevivir en temperaturas moderadamente frías a heladas. Se pueden plantar antes de la fecha libre de heladas y da color en su periodo vegetativo. Tenemos también las tiernas plantas anuales. Estas no van a sobrevivir en condiciones de temperatura fría hasta que haya pasado la primavera. Por ejemplo, tenemos la vinca, la caléndula y la cinia. Generalmente van a crecer desde finales de la primavera y sus semillas de estas plantas tienen que ser plantadas netamente para jardinería. Algunos ejemplares tenemos el bálsamo, la gaillardia y el girasol. Las plantas perennes son aquellas que viven más de 2 años, como los árboles, las palmeras, los arbustos, muchas de las plantas trepadoras y también plantas aromáticas. En cualquier caso, siempre son ejemplares que viven más de 2 temporadas de producción. Se distinguen las plantas perennes herbáceas, son aquellas que no forman tejido leñoso permanente, como por ejemplo el geranio, el lazo de amor o la cinta. Y tenemos también las plantas leñosas, que son aquellas que tienen tallos persistentes y que tienen una temperatura de crecimiento em, largo y no mueren en una sola etapa, como por ejemplo el árbol de manzano y el rosal. Tenemos las plantas bianuales. Como su nombre indica, viven durante 2 temporadas. Dedican la primera a crecer y a desarrollarse y la segunda etapa la dedican a la aparición de las flores y de los frutos. También en este grupo hay plantas florales, como por ejemplo el pensamiento o la planta que se llama minutiza. Y también tenemos alimenticias como el perejil, la espinaca o la zanahoria. Ahora, cabe recalcar que en menor proporción siempre van a estar las alimenticias. En estas plantas más distinguen plantas florales. Hay algunas especies que en función del clima también van a ser netamente bianuales, ya que van a estar en una región en la que no va a sufrir ni heladas o nevadas, o perennes, es decir, en climas más cálidos. Pasando al tema de muerte celular programada, en las plantas, la muerte celular programada MCP es el mecanismo por el cual se regula una serie de procesos fisiológicos que a continuación van a jugar un papel muy importante en procesos como resistencia a condiciones ambientales desfavorables, como por ejemplo la carencia de nutrientes. También vamos a ver las temperaturas extremas, la hipoxia, estrés oxidativo en la planta o también muy importante los ataques de patógenos.
Es un mecanismo vinculado estrechamente a todos los aspectos fisiológicos de la planta. En ellos vamos a encontrar muerte celular programada en proceso de desarrollo. Uno de los procesos más importantes para el desarrollo de las plantas vasculares es la xilogénesis, o también denominado el desarrollo del xilema. Este se inicia durante la embriogénesis y se va a mantener durante toda la vida de la planta. Las células del procambium y del cambium primero se desdiferencian y luego se rediferencian. ¿Hacia dónde? Hacia traqueidas, con la intervención de lo que son las hormonas auxinas y citoquininas. La rediferenciación a traqueida, además de una elongación celular por parte de la planta, va a implicar la síntesis de una gruesa pared secundaria. Como podemos ver en estas tres imágenes, se va a iniciar la muerte programada de las células, comenzando por la lisis de la vacuola de la planta, continuando por la degradación de todo el contenido celular y va a finalizar con el vaciado de esta. Entonces, al vaciar la vacuola, la planta va a morir. Cabe recalcar que la forma de las hojas o la aparición de estructuras como tricomas, espinas en la superficie de las hojas y tallos son ejemplos de muerte programada también. El desarrollo reproductivo también está regulado por muerte celular programada. En la mayoría de las plantas con flores unisexuales, el desarrollo conduce a la aparición de primordios masculinos y femeninos, uno de los cuales tendrá que cesar su desarrollo y morir de forma programada. Tenemos la muerte celular programada en respuesta a estrés. Formación de aerénquimas. El principal cambio a nivel morfológico en condiciones de inundación es la formación de aerénquimas, un tejido vegetal con espacios largos e interconectados que van a estar llenos de gas. La formación de aerénquima es específica de algunas especies y puede diferir entre genotipos dentro de una misma especie. El aerénquima ofrece a la planta una vía interna de baja resistencia para el movimiento de oxígeno, facilitando así su transporte desde la parte aérea de la raíz. El oxígeno que llega a la raíz vía aerénquima va a mejorar significativamente el estado energético de la planta, lo que va a permitir la sobrevivencia en ausencia de oxígeno externo. Cuando el erénquima es abundante en la raíz, la planta puede presentar un metabolismo aeróbico. En plantas de canola durante un periodo de inundación prolongada se forman raíces laterales pequeñas, em, carnosas también y porosas, con alto contenido de aerénquima. La muerte celular dependiente de etileno en respuesta a la hipoxia es un ejemplo también de muerte celular programada. La creación de erénquima aporta algunas ventajas como el mayor crecimiento de la raíz, ya que la erénquima se extiende hasta la zona apical. Tenemos también la respuesta hipersensible. La respuesta hipersensible, o también denominada RH, se define como una muerte rápida de células vegetales asociadas con la restricción del crecimiento de patógenos y generalmente se reconoce por la presencia de una o varias células muertas con coloración café en el sitio de infección de la planta. La lesión café puede visualizarse a nivel macroscópico cuando involucra un número suficiente de células, pero en algunos casos la necrosis solamente se va a poder observar en el microscopio cuando son pocas las células involucradas en la RH. Se ha consignado que las plantas en las que se dispara la RH muestran cierto grado de resistencia a patógenos en tejidos distantes al sitio donde ocurrió la reacción. Este tipo de protección se le conoce como resistencia sistémica adquirida, o también denominada RSA, y el ácido salicílico es al parecer esencialmente para su inducción. Eh, por último tenemos la excisión. Bueno, la excisión es la pérdida programada de un órgano, sea hoja, sea flor, sea fruto, cualquier parte de la planta, que va a tener lugar al disolverse las paredes de un grupo de células especialmente localizadas en la planta, en el peciolo en hojas o en el pedúnculo en frutos. Estas células van a formar parte de la zona de excisión y tienen unas características distintivas. Son células más pequeñas, con el protoplasma más denso y sus paredes celulares no van a estar lignificadas. Dentro de la zona de excisión se diferenciará una zona de separación en la que las células van a crecer y se van a disolver en la lámina media por pectinasas y celulasas. Las células de la cara más próxima a la planta se van a suberizar
y el órgano caerá por su propio peso, en el caso del fruto, o por factores ambientales como por ejemplo el viento. Las heridas en las células de la planta se van a sellar, nunca va a quedar con una abertura, siempre se va a sellar con depósitos de suberina o lignina o sustancias gomosas en los vasos. La excisión se va a producir en tres etapas, de iniciación o activación por ciertos factores ambientales, también de desarrollo, donde tienen lugar los cambios bioquímicos y estructurales en las células de la zona de excisión, o también de separación, en que tiene lugar la separación física del órgano. Podemos ver aquí en la siguiente imagen una esquematización de lo que es el proceso de excisión en las plantas. Muchas gracias. Eso sería todo por la exposición.